Tienes 38. ¿38? Sí, ¿En serio? sí. 38 ya tienes fiebre. Ok, a ver. Hoy 13 de junio del 2020 me encuentro en el Hotel Celina Cancún Laguna, que está ubicado a orillas de la Laguna Nichupté en la zona hotelera de Cancún, en esta que es la primera etapa de reapertura al turismo. Estoy aquí para conocer cuáles son los protocolos y las implementaciones y de qué manera están empezando a operar hoteles como este. Este específicamente es un hotel hostal y quiero platicarles un poquito acerca de mi experiencia para que ustedes sepan a qué se van a enfrentar en este futuro cercano si viajan después de la cuarentena. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Mariel de Viaje, periodista especializada en viajes y travel blogger, y esta serie de videos tiene la intención de platicarles cómo son los viajes en tiempos de COVID-19. Comenzamos. Muy bien, a la entrada del Hotel Celina lo que hacen es medirte la temperatura antes de que entres. Tienes 38. ¿38? Sí. No pude entrar al hotel porque el termómetro marcó 38.5 grados de temperatura corporal. Espero sea por el calor, porque estuve en el carro unos minutitos. Me esperé un tiempito antes de bajarme. Supongo que es por eso. Ya me asusté poquito. Y como medida preventiva, si eres un huésped que está rebasando los 38 grados, no puedes pasar. Tienes que permanecer un ratito sentado en una banca para ver si se debe al calor o es otro motivo. Entonces, pues vamos a esperar ahorita unos minutitos para que vuelvan a checar la temperatura y esperamos que aquí, descansando un ratito, se me baje y que el motivo sea el calor. ¡Ay, ya bajé! Tengo 36.8. Esto es muy importante. Traigan también su propio termómetro. Si bien en los lugares a los que van a ir les van a medir la temperatura, para su tranquilidad pueden traer su propio termómetro. Si pueden, hasta dos. Son súper chiquitos y delgados. Me acabo de volver a medir la temperatura, checar la temperatura, y estoy en 36.8. Vamos a checar con el aparato de aquí del hotel en cuánto estoy. 36. 36.7. A ver, esta experiencia que acaba de pasar es sumamente importante. Si ustedes están en un destino en donde hace mucho calor, es probable que si se quedan en el auto o si están en el calor como tal, pues por supuesto que su nivel corporal, su temperatura va a incrementar. Yo ahorita la verdad es que sí, siendo honesta, me asusté cuando me midieron la temperatura, perdón, hay muchos mosquitos, y me dijeron que estaba en 38. Así que por favor, traten de enfriarse un poquito antes de llegar a los lugares y no se asusten. Si están acalorados, esperen un poquito. A la llegada lo que hacen es sanitizar los equipajes. Por ejemplo, ahorita le van a echar sanitizante a todo mi equipaje, como pueden ver. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? La industria hotelera ha sufrido grandes pérdidas por la pandemia. En este destino, en la Semana Santa se esperaba una ocupación del 96% y en su lugar recibieron 2.8%, con pérdidas económicas históricas que ascienden a $1,000 millones en tan solo ese periodo vacacional. El 8 de junio inició la reapertura de los hoteles y mientras el semáforo epidemiológico esté en naranja, los hoteles pueden operar a un 30%. Al 2 de julio del 2020, el destino reportó una ocupación del 18% gracias a la reapertura de los mismos. Hasta la fecha, de 1,074 hoteles, 150 cuentan con la certificación en protección y prevención sanitaria. El concepto de este hotel está dirigido al segmento más juvenil y millennial, y lo elegí por dos motivos muy importantes. El primero es que de los primeros que van a comenzar a viajar en esta primera etapa de reapertura por placer son los jóvenes. Y por otro lado son hoteles que hacen mucho uso de la tecnología, lo que permite que sean más adaptables a estas nuevas normativas que se van a implementar en la nueva realidad o en la nueva normalidad.
Sí, definitivamente. Ahorita, por ejemplo, muchos de los huéspedes que tenemos están aquí por necesidad, más que por un viaje. No, creo que esa fue la primera parte de todo esto que pasó. Ahorita ya va a entrar la parte en la que las personas que realmente pueden viajar lo van a hacer, pero el concepto ya va a ser totalmente diferente, ¿no? Siempre va a ser la parte de estar limpio, estar cuidándote. Como pueden ver, aquí en el piso tienen marcas para mantener la distancia entre una persona y otra. En este caso, si te vas a formar en la fila para hacer el check-in. Me explican aquí en recepción que no están haciendo uso de ningún papel y la verdad es que esto se me hace favorecedor porque ya no estás tocando ni manipulando papel o pluma. Más bien el check-in se hace de manera digital. Así que aquí hay un código que vamos a escanear para hacer nuestro check-in. Mariel, primero que nada necesito que me ayudes rápidamente a responder este cuestionario. Algunas de las preguntas que hacen es si en los últimos 4 meses has tenido alguna de estas enfermedades, COVID, neumonía, enfermedades respiratorias, cómo llegaste a Cancún, si en avión, en auto o en otra, de dónde vienes, de casa, aquí te ponen la opción de casa, de otro viaje, súper importante, a dónde vas después de este viaje, a casa. Les explico algo bastante interesante que ya Celina tenía implementado desde hace mucho tiempo. Resulta que en las habitaciones no hay teléfono, pero que sí hay. Cuando tú llegas a la recepción, aquí aparece un código QR que puedes escanear para que entres directamente a un teléfono. Y aquí está, Celina Recepción. De esta manera tú te puedes comunicar con la recepción, con ellos directamente para todo lo que necesites. Es decir, ya si llegas a tu cuarto no necesitas estar levantando el teléfono para pedirles las cosas que requieres. Entonces, esta es una muy buena manera de comunicarte y ahorita creo que los favorece bastante porque la gente lo que menos quiere es estar teniendo contacto con muchos objetos. Así que ya, entrar al WhatsApp y decirles, hey, necesito una toalla, pues es la opción. Bueno, acabo de hacer el check-in, no tuve ningún tipo de contacto con el recepcionista. De hecho, acaba de tomar una foto de mi credencial y tampoco la tocó, a pesar de que, bueno, pues traen guantes, como pueden ver, cubrebocas, también la careta que cubre su rostro. Y me parece muy positivo que hagan uso de la tecnología para hacer el check-in web y ya no tengas tú como este problema de estar manipulando papeles y plumas, que es lo que les había dicho anteriormente. Quiero que vean esto para que no estés tú tocando las cosas. Este aparatito que me parece bastante útil. Tiene aquí es como un pedal, ¡ay! Y ya, lo aprietas para ponerte gel antibacterial. Está bueno, ¿eh? El Hotel Celina tiene en sus torres habitaciones privadas y cuartos compartidos, lo que permite tener este doble concepto de hotel-hostal. En las habitaciones, además de tener controles remotos en bolsas Ziploc, cuentan con letreros que te recuerdan cuál es el lavado correcto de las manos. A mis espaldas se encuentra el restaurante Playground, que es el restaurante de este hotel. Por lo regular está abierto de las 7 a las 11 de la noche, pero ahorita permanece cerrado y todavía no se tiene una fecha estimada de apertura. Eso sí, a los huéspedes se les está dando la opción de que el desayuno se los pueden enviar hasta su habitación. Por otro lado, si el huésped quiere venir y aquí consumir alimentos que traiga de fuera, lo puede hacer y puede ocupar algunas mesas y sillas, guardando toda la distancia social. Antes de continuar este video, es muy importante aclarar que ninguno de los videos de esta serie está siendo patrocinado por alguna marca. Estoy haciendo esta investigación y esta labor periodística porque creo que hay una gran necesidad de informar a la gente para que sepan qué es lo que está sucediendo en este momento en los viajes en tiempos de COVID-19 y principalmente en esta primera etapa de reapertura al turismo en Cancún y en la Riviera Maya. Ahora sí, continuamos. Algo que cambió son los camastros. Habían más camastros, pero los quitaron y como pueden ver hay mucha distancia entre uno y otro. La alberca del hotel está abierta y lo que me explicaban es que todos los días hacen una limpieza. No hay restricción de que las personas entren, pueden acceder a la alberca siempre y cuando guarden una distancia social. También me comentaban que usan químicos un poco más potentes para que tengan ellos la seguridad de que está completamente limpia y desinfectada. En este hotel me están permitiendo ver cómo están realizando la limpieza, así que vamos a pasar para checar qué es lo que hace la camarista
¿Y cuál es el proceso? Porque también me platican que hay una persona que una vez que la camarista termina de limpiar, y al final le vuelve a dar un repaso a la chapa, que es donde cierra la habitación y ya no ingresa. entra un supervisor para checar que todo se haya hecho perfectamente bien. Una vez que la camarista termina la habitación, me habla por radio y yo me acerco para inspeccionarla. Además de que las habitaciones se nebulizan. Ingreso para colocar el ozono. Lo estamos colocando por timer de 10 minutos aproximadamente en lo que inspecciona la habitación. Llevan un aparato especial. Es la máquina de ozono para matar las bacterias que tenga la habitación. Aunque se haya desinfectado, igual a veces quedan bacterias. Lo que hace esto es como nebulizar el aire. De hecho, ahora que lo encienda, van a sentir un poco el aroma. Es recomendable ponerlo 10, 20 minutos máximo por habitación. Después de cierto tiempo, si no estás acostumbrado, te empieza a doler un poco la cabeza. Y ya una vez que se limpiaron todas las superficies de mayor contacto y otras superficies de la habitación, se entra con este aparato para nebulizarse, y esto se hace a la entrada y salida de cada huésped, pero el huésped tiene la opción incluso de pedir que se haga diariamente para mayor seguridad. Lo que sí es un hecho es que los nebulizadores pueden limpiar completamente el aire de bacterias. Sí, matar las últimas bacterias que hayan quedado en el aire. Ahorita Alberto, quien es la persona encargada, nos lo va a explicar. Bueno, igual yo también siempre traigo mi trapo para desinfectar al final las superficies que haya yo tocado para evitar la contaminación. Después, bueno, comienzo a revisar la habitación, que no haya restos de basura o demás pelusas. Si hay algo pendiente, le hablo a la camarista en lo que termina el ozono, que generalmente es en las esquinas donde a veces quedan los residuos de polvo o pelusa. Alberto, ¿y esto lo implementaron ya ahorita por la pandemia? No, ya lo teníamos. O sea, ¿esto siempre lo habían hecho? Sí, sí lo hemos tenido. Anteriormente no lo metíamos en todas las habitaciones, sino simplemente cuando tenemos una habitación con mucho olor a humedad, o que el huésped haya fumado, o tengamos que hayan tenido mascotas, siempre lo estamos metiendo. Y ya ahora, a partir de la pandemia, estricto. es estricto para todas las habitaciones que son de salida. Y, por ejemplo, si la camarista entra a una habitación ocupada y percibe algún olor de humedad o otro aroma extraño, la coloco, pero ya nomás 5 minutos. En lo que la camarista está limpiando, voy, la coloco y la vuelvo a sacar para seguir con las demás habitaciones. En todos los cuartos se hace ese proceso antes de que un huésped llegue. Todo ya está asignado en ese sentido. Posteriormente, cuando el huésped está, diario se hace una limpieza, ¿ok? Y la nebulización, la limpieza profunda procedería si el huésped así no lo requiere, o cuando ya pasa más de una semana el huésped con nosotros, se le informa que se va a hacer una limpieza profunda, ¿ok? Y pues va a hacer el proceso de nebulización. Y se ponen a secar todas las sábanas y toallas que manejamos a una temperatura más alta todavía de la que se manejaba, para que si en alguna llegara a tener arriba de 60 grados, pues pueda eliminarse el virus. Me sorprendió bastante ver cómo con los guantes Alberto pasaba en todas las superficies inspeccionando que la camarista hubiera limpiado perfectamente bien. A nosotros en este momento nos preocupan muchísimo los lugares o las zonas de mayor contacto, por ejemplo, los switch, las conexiones, y todo eso, como pudimos ver, lo limpian perfectamente bien. Como les dije en un inicio, Celina es un hotel hostal. En cada una de sus torres tienen habitaciones como esta, en donde hay literas. Por ejemplo, aquí caben hasta 6 personas, pero su capacidad ahorita está reducida a la mitad en cada una de sus habitaciones. De hecho, acabamos de visitar la habitación que está al lado, en donde caben hasta 10 personas, pero ahorita nada más entran 5 personas. Y bueno, están siendo muy conscientes de la capacidad que tienen contra la capacidad de huéspedes que están recibiendo. ¿Y qué sucede con las áreas comunes? Estamos a punto de entrar a una zona que se llama Celina Home, en donde hay una librería, una cocina comunitaria y un cinema. Vamos a ver cómo es que cada uno de estos espacios están operando. Estamos en la cocina, que es compartida por todos los huéspedes, una cocina común en donde pueden venir a prepararse sus propios alimentos y a comer. Me comentan que respecto a la limpieza y desinfección, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche hacen una limpieza muy profunda, y cada 2 horas están limpiando y desinfectando la zona. Esto para tener, obviamente, la precaución de limpiar todas las superficies y que la gente pueda tener la seguridad que están entrando a un área desinfectada. Por otro lado, también les están dando a los huéspedes sus cubiertos y un plato. Los utensilios en general sí pueden ser utilizados por todas las personas,
y ya es decisión de cada uno de los huéspedes si quiere venir a preparar aquí sus alimentos y comer o salir a los alrededores a buscar algún restaurante, aunque he de decirles que muchos restaurantes que están alrededor de la zona aún no están operando. Uno de los mayores temores de la gente es estar en espacios cerrados precisamente porque está circulando el aire, sobre todo si hay aires acondicionados. Por ejemplo, si estás en un área abierta, naturalmente el aire está corriendo en distintas direcciones, aunque estés compartiendo el espacio con más personas. Pero en sitios, por ejemplo, como este específicamente, que es el cine del hotel, hay un aire acondicionado y está cerrado, aunque están por reglamentación limitando el cupo y solamente pueden entrar un máximo de 5 personas, pues esto puede ser un factor que inquiete un poco a los huéspedes. Antes aquí cabían 12 personas o más y tenían colchones corridos, pero ahora, como podemos ver, han hecho pequeños espacios con sillones que están completamente separados, además de que han puesto marcas en el piso. ¿De qué manera se puede solucionar esto? Si se les pide a todos los huéspedes que traigan obligatoriamente su cubrebocas, aunque estén en este espacio y estén guardando la distancia social, u otra manera sería que los huéspedes tuvieran la oportunidad de reservar el espacio exclusivamente para ellos o para el grupo de personas con los que vengan. En esta misma zona hay una librería, pero ahorita está completamente cerrado y eso es para evitar que la gente esté tocando las hojas o esté manipulando los libros en general, porque por supuesto que esa podría ser una transmisión muy rápida del virus. ¿Cuáles las medidas que están tomando en caso de que una persona resulte positivo? Bueno, primero ya tenemos un par de habitaciones bloqueadas específicamente para eso, ¿no? Que obviamente están desinfectadas, limpias, con todo lo que se llega a necesitar, ¿no? Como papel de baño, toallas y eso, para el menor contacto que tengamos con la persona que llegara a tener los síntomas, poderlo aislar ahí. Segundo, los contactos que tenemos obviamente en cuanto a médicos o las conexiones, si los huéspedes tienen algún seguro de los que tenemos, o de igual forma poderlo trasladar a alguna de las clínicas que están atendiendo esos casos, ¿no? ¿Qué sucede con el resto de los huéspedes en caso de que una persona se declare que sí es positiva al COVID? Pues lo primero es que mantenemos la calma con todos, ¿no? Y después de ahí ya empieza un protocolo en el cual diario tenemos una sábana de habitaciones en la cual sabemos qué huésped está y en qué habitación, ¿no? Y sobre eso empezamos ahí para ver si alguien tiene algún síntoma, ¿no? Y empezamos las verificaciones. Este es el cowork del hotel, es un área en donde la gente puede venir a trabajar guardando la distancia entre una silla y otra. Aquí las personas pueden tener acceso con una clave especial a un internet mucho más rápido, también incluso hay cabinas para hacer videollamadas y se paga una cuota extra para que puedas acceder a este sitio. En este hotel específicamente, en próximos días ya estará abierta. Como sabemos, el home office se ha vuelto parte de esta nueva normalidad debido a la pandemia. Mucha gente está trabajando en sus casas y tener este tipo de espacios en los hoteles puede ser beneficioso porque en caso de que ustedes estén haciendo home office y quieran hacer un viaje porque de verdad ya lo necesiten, pueden tener la seguridad de que hay espacios como estos en donde pueden trabajar, pero con la gran diferencia de que están en un destino como Cancún, que una vez que terminen sus 8 horas laborales pueden salir y meterse a la alberca. Esta es una nueva modalidad de viajes, es decir, al final, en esta primera etapa de reapertura, probablemente no podremos hacer muchas cosas, pero podemos ver el beneficio de otras, como esta que comento. Viajé a Tulum y en esta visita el equipo del Hotel Celina aprovechó para invitarme a que conociera los protocolos de bioseguridad que están implementando en el Hotel Celina, pero de Tulum. Observé que tienen muchas similitudes con el de Cancún. Al llegar, además de sanitizar tu maleta, incluso sanitizan a los huéspedes con una pistola vaporizadora, además de dejar en las habitaciones un kit anti-COVID. En esta visita aproveché para entrevistar a Maja, la encargada de capacitar al personal del Hotel Celina Tulum para hacer las implementaciones correspondientes de los protocolos de bioseguridad. Cada quien tiene algo que se llama equipo de protección personal, que consta de una mascarilla, cubrebocas, protección de calzado en algunos casos y productos sanitizantes. Sí, en áreas comunes hay medidas de distancia
y también de higiene. Se retiraron cuestiones así como cojines y tal, porque también, si bien se duplicó la frecuencia de limpieza, se trata de reducir al mínimo la superficie de contacto. Una de las preguntas más comunes de la gente es si los huéspedes deben de traer forzosamente o no un cubrebocas. Mira, las albercas de aquí están abiertas, completamente abiertas. En conclusión, para que esta sea la primera etapa de la reapertura, específicamente hablando de este hotel, siento que están haciendo las cosas bien. Me pareció muy buena opción que hagan uso de la tecnología para hacer el check-in web, para que tú ya no tengas contacto con el personal del hotel o tengas el mínimo contacto, en este caso en el área de la recepción. Me sorprendió la verdad bastante la manera en la que están desinfectando, nebulizando y limpiando las habitaciones. El hecho de que me hayan dejado pasar para grabar me deja ver que están seguros del proceso de limpieza que están siguiendo. Por otra parte, como vieron en las imágenes, el hotel está casi vacío. Somos nada más 23 huéspedes. Esto también facilita las cosas, la distancia social, la movilidad en general. Y la gente que está en búsqueda del mismo ambiente que se vive en Cancún o, por ejemplo, en este hotel, que tienen diferentes tipos de actividades porque hay un ambiente bastante juvenil, es algo que definitivamente no van a encontrar. Van a encontrar mucha tranquilidad y áreas bastante solas. Por otra parte, los huéspedes no necesitan traer un cubrebocas forzosamente, ni el hotel tampoco lo pide en caso claramente de que no estés en un espacio totalmente cerrado ni con muchas personas. Y pues como son pocos huéspedes y hay muchas zonas al aire libre, es muy fácil que puedas mantener esta distancia social. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y déjenme todos sus comentarios en la cajita de descripción. No se pierdan los próximos videos de esta cobertura llamada Los viajes en tiempos del COVID-19.